¿Cómo les va, amigos de química? En el día de hoy vamos a hablar del concepto de soluciones. ¿Cómo está formada una solución? Una solución es un sistema homogéneo que básicamente tiene dos partes, un soluto y un solvente. El solvente es el componente mayoritario, es el que está en mayor abundancia, digamos. Por ejemplo, el agua. El agua es el solvente universal. En el agua, si disolvemos algo en el agua, eso va a ser el soluto. Por ejemplo, una sal que sea soluble en agua. Tiene que ser soluble, si no, se quedarían separadas las dos fases y de esa manera no estaríamos hablando de un sistema homogéneo, o sea, tampoco estaríamos hablando de una solución. ¿Sí? Bien, para hablar bien de soluciones tenemos que referirnos al concepto de concentración. La concentración es la relación matemática que existe entre el soluto, la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Hay varias fórmulas para expresar la concentración. En el tutorial de hoy vamos a hablar de los porcentajes. En otro tutorial vamos a hablar de molaridad y normalidad. Bien, aquí les tengo tres fórmulas de porcentaje que son las más utilizadas. Tenemos porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. Se leen de esa manera. ¿Qué dice la siguiente fórmula? Porcentaje masa en masa es la cantidad de masa de soluto, abreviado STO, ¿sí? Que es la sigla que se usa para el soluto, dividido la cantidad de solución multiplicada por 100. Quiero aclararles que cuando nos referimos a masa hablamos en gramos y cuando nos referimos a volumen pensemos en la unidad de volumen más utilizada, que es el centímetro cúbico o el mililitro. Acuérdense que un mililitro es un centímetro cúbico, ¿sí? Bien, vamos a dar algún ejemplo con números y cómo se utiliza esto. ¿Qué nos van a preguntar a nosotros? Lo más común es que nos den el valor de la masa del soluto, el valor de la masa de solución y que nos pidan ¿cuánto da ese porcentaje? Por ejemplo, si tenemos 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, para hacerlo bien sencillo, es importante aclarar algo. La masa de la solución es la suma de la masa del soluto y del solvente, ¿sí? Son aditivas. Entonces, a nosotros nos van a preguntar cuánto vale ese porcentaje. Dividimos los dos valores y lo multiplicamos por 100. En este caso, que es tan sencillo, el 100 se simplifica con el 100 y nos va a quedar como resultado 5%. Se expresa de esa manera. Nos va a quedar 5% masa en masa. Se lee 5% masa en masa. Bien, un poquito más complejo es cuando nos preguntan, por ejemplo, cuánta masa hay de soluto y nos dan el porcentaje. Vamos a suponer que nosotros ya sabemos que es 5%, pero no conocemos la masa de soluto, ¿sí? Y vamos a ponerle a la solución un valor. Vamos a suponer que tenemos 200 gramos de solución y el 100 siempre está en la fórmula. El 100 es inamovible, ¿sí? No es una variable, es una constante. Las cantidades que varían son la masa de soluto y la de solución. Entonces, como mi incógnita está en el numerador, es un despeje matemático muy sencillo. El 200 va a pasar multiplicando al 5, nos va a quedar 5 por 200 y el 100 que multiplica pasa dividiendo y eso nos va a dar 5 por 200, 1000 dividido a 100 igual a 10. Significa que la masa del soluto en este ejemplo fue de 10 gramos, ¿sí? Lo que les quiero aclarar es que esos 10 gramos ya están contenidos en los 200 gramos de solución. Recuerden que la solución es la suma del soluto más la del solvente, ¿sí? Bien. En la segunda fórmula, como verán, la mecánica es la misma, pero hay una variable.
en vez de masa en masa, es masa en volumen. Quiere decir que el soluto va a estar expresado en gramos y el volumen de solución en centímetros cúbicos, pero la aplicación de la fórmula es exactamente la misma. Nos pueden preguntar cuánto vale este porcentaje si tenemos estos dos datos, masa de soluto y volumen de solución, o cuánto vale, por ejemplo, el volumen de solución si tenemos los otros datos. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a suponer que tenemos un porcentaje de 10, es decir, 10% masa en volumen, ¿sí? No conocemos el volumen de la solución, no lo conocemos. Sí conocemos la masa del soluto, vamos a poner que son 20 gramos, y el 100 que siempre acompaña a la fórmula. Así que, como verán, también va a ser un despeje sencillo. La x que divide pasa multiplicando al 10, de esta manera va a quedar x por 10 igual a 20%. Ahora el 10 que multiplica pasa dividiendo y nos va a quedar 20 por 100 dividido 10. Podemos simplificar los ceros, esto es matemático, así que nos va a quedar 2 por 100 igual a 200. Quiere decir que el volumen que nosotros estábamos averiguando nos dio un valor de 200. ¿200 qué? Centímetros cúbicos, porque estamos averiguando volumen. No vayan a cometer el error de poner gramos, ¿sí? 200 centímetros cúbicos. Como verán, no hay ningún cambio en la mecánica, ¿sí? Bien. En esta tercera fórmula, en este tercer porcentaje, tenemos porcentaje volumen en volumen, es decir, volumen de soluto, centímetros cúbicos, dividido volumen de solución, centímetros cúbicos, multiplicado por 100. En el caso de los volúmenes, como en el caso de las masas, a veces los volúmenes no son aditivos. Volumen de soluto más volumen de solvente por ahí no da exactamente volumen de solución, pero para hacer más fácil los problemas, los profesores le van a decir que sí son aditivos, así que vamos a suponer que son aditivos como las masas. Bien, vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que tenemos un volumen de soluto, que tenemos que averiguar un porcentaje, volumen en volumen, y tenemos como dato el volumen de soluto, que es 5 mililitros. Recuerden que es lo mismo que centímetros cúbicos. Tenemos un volumen de solución de 50 y el 100 que siempre nos acompaña, como les decía, ¿sí? Así que es muy sencillo sacar este porcentaje. 5 por 100, 500. En el numerador, dividido 50, cancelamos. 50 sobre 5, 10, ¿sí? El resultado va a ser 10%, se expresa de esta manera, 10% volumen en volumen. Es muy importante que a la hora de los exámenes o cuando les tomen una prueba parcial, ponga la unidad correspondiente, no solamente el 10, se pone 10% volumen barra volumen. Lo mismo en los casos anteriores, porque si no le pueden restar puntaje y eso sería grave. Bien, como les decía, estos son los 3 porcentajes que hay, no hay otro. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Quiero que vean después el otro. En mi sitio www.quimicayalgomás.com les voy a dejar el otro tutorial que va a hablar de molaridad y normalidad. Así que los espero en mi sitio, les mando un saludo y bueno, estudien y muchos éxitos en los exámenes.